Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos. Les saludo el diácono Elix aquí en Católico Hoy con la meditación por hoy, viernes 21 de agosto. Y mis hermanos, les recuerdo que si usted no está suscrito a nuestro canal, puede hacerlo bien fácil. Toque la palabrita suscríbete al final de este video, luego le da la campanita que está al lado y así automáticamente usted recibirá todos los videos que subimos a nuestro canal. Y recuerde también siempre darle el puñito o like al video para que así más otras personas puedan verlo también y evangelizar de esta manera. Entonces, mis hermanos, la frase para hoy viernes: la mejor manera de saber cuánto amor le tenemos a Dios es ver cuánto amor le tenemos al prójimo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora abramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos va a decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí, y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne, y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor. Ven, espíritu, desde los 4 vientos y sopla sobre estos muertos, para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor como Él me lo había ordenado. Vino sobre ellos el Espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel que ha dicho: nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso, habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor. Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario. No encontraban el camino de ningún poblado. Sufrían hambre y sed,
se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos, y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, la visión de Ezequiel de los huesos secos proviene del Señor, quien le dice que estos huesos secos son toda la casa de Israel y que los israelitas han estado diciendo: nuestra esperanza está perdida y estamos destrozados. Entonces el Señor le dice a Ezequiel que les profetice y les diga que el Señor dice: abriré sus tumbas y los traeré de regreso a la tierra de Israel. A un pueblo desesperado el profeta ofrece esperanza. Lo he prometido y lo haré, dice el Señor. La imagen que ve Ezequiel no es simplemente cadáveres, sino huesos secos. La situación parece desesperada, pero la palabra y el Espíritu de Dios lo renovarán. La palabra y el Espíritu de Dios vienen en la encarnación de Jesús y su envío del Espíritu para permanecer en el mundo después de que el Hijo regrese al Padre. La venida de Jesús a morar entre nosotros no solo cumple con los profetas como Ezequiel, sino que le da un mayor significado a la ley bajo la cual vivía la gente. Vemos esto en el Evangelio de hoy, donde Jesús es desafiado por uno de los escribas, un estudioso de la ley. El escriba invita a Jesús a opinar al respecto. ¿Qué mandamiento de la ley es el mayor? La respuesta de Jesús afirma que la ley del amor es el más importante. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, dice. Esta es una enseñanza central de los rabinos, de los judíos. Pero Jesús no se detiene ahí. También habla de un segundo mandamiento que nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos. Al unirlos, Jesús indica que amar a Dios solamente no es suficiente. Dado que todos fuimos creados por Dios, estamos llamados a mostrar nuestro amor por Dios amando a nuestro prójimo. Nuestro amor por Dios se demuestra por nuestro amor al prójimo. ¿Y qué mandamiento más importante? Yo creo que por ser el más importante, es el más difícil que se nos hace de cumplir. Es fácil decirlo, pero no tan fácil cumplirlo. Somos diferentes. Dios nos ha creado únicos. Por eso pensamos y actuamos diferentes. Ahora bien, es ahí donde se muestra el verdadero amor, porque el amor es una acción. Tú te decides amar a esa persona y aceptarla como es, y esto cuesta sacrificio. Los cristianos muchas veces queremos separar el sufrimiento y el sacrificio del amor. El mejor ejemplo nos lo ha dado Jesús, que murió en la cruz por nosotros, pagando por nuestros pecados solamente por amor. A nosotros nos corresponde amarlo a través de nuestro prójimo. Ese prójimo está en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia. La palabra prójimo se deriva de la palabra próximo, o sea, tu más cercano. Por eso debes comenzar por amar a tu esposa o a tu esposo si estás casado, a tus padres, a tus familiares.
y luego a los demás. El amor implica, hermano, perdonar, aceptar y con actos de caridad mostrar ese amor. Jesús dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ahí está un detalle muy importante. Para poder amar al otro necesitas amarte a ti mismo. Es decir, si tú no te amas, no puedes dar lo que no tienes. Si no tienes amor por ti mismo, no podrás dar amor al que está a tu lado. Y amarse a sí mismo, hermanos, no es ser egoísta y pensar que valgo más que los demás o que soy primero que los demás. Amarse a sí mismo es aceptar con humildad nuestros dones, pero también aceptar nuestras debilidades. Por ejemplo, aceptar tu personalidad. Aceptamos muy bien lo mejor de nosotros, si somos caritativos, si eres servicial, etcétera, etcétera. Pero cuando llega a la parte negativa de nuestra personalidad, como por ejemplo, si eres impaciente o rencoroso o cualquier otro tipo de debilidad, nos cuesta aceptarlo y por eso se nos hace difícil también amar y aceptar al que está a nuestro lado. Cuando aceptamos quienes somos, podemos ser capaces de amar al otro aún con sus defectos, porque tú reconoces que tú también tienes los tuyos. Todos nos enfrentamos diariamente al reto de amar al prójimo, en la casa, en el trabajo, en la calle, y lógicamente no es fácil hacerlo por nosotros mismos. Necesitamos la gracia de Dios, ese Dios que promete levantarnos en la primera lectura de hoy, cuando nos dice: entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Él lo cumple. Si tú acudes a Él diariamente buscando su ayuda, Él te dará la fuerza para amar a ese que está a tu lado, aunque tengas que perdonarlo, aunque tengas que aceptarlo como sea. Por eso necesitamos acudir diariamente a Jesús para que nos ayude a cumplir este mandamiento de amar a nuestro prójimo. Si hoy, hermano, estás batallando para poder amar y aceptar a alguien, para poder perdonar a alguien, no te desesperes ni te des por vencido. Acude al Señor y Él te dará la fuerza para amar a esa persona y aceptarlo como es. Como dice Jesús al final de este pasaje del Evangelio, toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos y cumplirlos es lo que Dios nos pide. Al acercarnos hoy al Señor, hermanos, demos gracias a Dios por dar nueva vida y esperanza a los viejos huesos de su pueblo, por renovarnos con su palabra y su espíritu, y oremos para que la gracia de Dios nos ayude a amarnos plenamente unos a los otros cada día. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, en las que se nos invita a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos: ¿de qué manera estoy amando a Dios y a mi prójimo? ¿En qué áreas de mi vida puedo no estar cumpliendo este mandamiento? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día una vez más. Gracias, Señor, por tu amor, porque nos amas incondicionalmente. Te pedimos, Señor, en este día, Padre amado, que nos des tu gracia, Jesús, para poder amar a ese prójimo como a nosotros mismos. Que podamos, Señor, amarnos a nosotros mismos, aceptándonos como somos, creciendo en nuestras debilidades, luchando por superarlas y asimismo amando al que está a nuestro lado, aceptándonos con sus defectos, perdonando cuando necesitamos perdonar, amando y aceptándonos a los demás cuando necesitamos aceptarlos como somos. Danos tu fuerza, Señor, danos tu gracia, porque solos no podemos, Señor. Ayúdanos, Señor, y sabemos que contigo lo podemos lograr, Señor. Gracias, Padre amado, por tu amor y por tu fuerza y por tu gracia. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un día maravilloso, un viernes bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios te bendiga en gracia para amar abundantemente. Y no olvides, la mejor manera de saber cuánto amor le tenemos a Dios es ver cuánto amor le tenemos al prójimo.